he sacado demonios. Sin embargo, Jesús les dirá que no le pertenece. No le pertenece. ¿Por qué no? Mis hermanos, porque Él dice que son obradores de maldad. La versión en inglés es mucho más dura que en español para decir esto, mucho más fuerte. Pero la versión en inglés, King James, por lo menos en la que yo tengo, dice, obran iniquidad. El texto en original, si ustedes van al original, dice anomia. Posiblemente ustedes han oído la palabra antinomia, contra la ley o sin ley. Anomia significa literalmente carente de ley. Jesús no está implicando que nos enfoquemos en la ley para mantenernos alejados de las decepciones del fin. Nada de eso. Dios. Esa es la gente carente de ley. Nunca os conocí. Así dice, nunca os conocí. ¿A quién nunca conoció? ¿Se refiere a todo aquel que practica el vivir sin ley? ¿Qué tiene que ver el conocer a Jesús con cumplir la ley? Significa todo, mis hermanos. Significa todo. Fíjense, la noche en que Cristo introdujo la venida del Espíritu Santo a sus discípulos, también les dijo lo siguiente, Juan capítulo 15, 14, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. En otras palabras, había cierta condición. En español suena muy lindo, si lo leen en inglés es bastante más fuerte. Jesús, mis amados, es amoroso, es amante, es sabio, es poderoso. Él está profundamente interesado en mí, está profundamente interesado en mi vida y ha hecho cuanto fue posible por mí. Entonces ahora, y también por usted por supuesto, ahora sabiendo esto, ¿puedo yo ser indiferente a Él? Bajo ningún motivo. Por supuesto que no, me entrego. Así que lo que estaba ocurriendo en realidad se estaba tratando de un poder totalmente diferente a ese. Saben, la historia se halla en 2 de los evangelios, pero las palabras específicas que Jesús les dio en ambos evangelios es muy, muy instructivo. Y yo quisiera que ustedes presten atención. Yo no sé si lo subrayé, no recuerdo, pero son 2 textos. Uno en Mateo, capítulo 12, 28, y dice así. Y si por el Espíritu de Dios, si está subrayado, yo echo fuera los demonios, dice Jesús, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, observemos la ligera diferencia en el evangelio siguiente. Fíjense en Lucas capítulo 11, 20, dice así. Mas si por el dedo de Dios, no el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, echo yo fuera los demonios, cierto es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Saben qué aprendemos nosotros de esto aquí? El Espíritu de Dios es comparado morfizando, haciéndolo que lo podamos entender nosotros humanamente. Pero fíjense que el Espíritu de Dios es comparado con el dedo de Dios. Ahora, no deberíamos nosotros ser demasiado literalistas, y yo confieso eso, pero deberíamos notar el punto de la Biblia acá. Pensemos un poquito. ¿Podemos nosotros pensar en algún texto de la Biblia donde nos hable del dedo de Dios? Sí, hay uno que habla claramente
que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. Fíjense, se lo voy a leer, Éxodo 31, 18, dice así. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que la escritura de los 10 mandamientos fue hecha por no otro que el Espíritu de Dios. Esto tiene una tremenda implicación, especialmente cuando nos acercamos al tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente carismática, que está representada no solamente en la iglesia pentecostal, sino en muchísimas otras iglesias en este momento, rápidamente excluye la ley de la vida del cristiano. Dice, ya no hay ley, esa fue clavada en la cruz. Y argumentan que una vez que somos ungidos por el Espíritu, la ley es irrelevante en la vida de un cristiano lleno del Espíritu. El razonamiento pareciera ser lógico, pero es una trampa satánica, porque yo supe de un hombre carismático que después de estudiar la palabra de Dios y descubrir que el sábado era el día de Dios y que había que guardarlo, que era parte de la ley de Dios. Pero él lo aceptó, con gozo lo aceptó, pero no dejó de hacer lo que hacía regularmente, o sea que el sábado para él era lo mismo que cualquier otro día. Así que un día alguien lo confrontó y lo hizo muy amablemente. Y cuando lo confrontó, él miró con sorpresa y dijo, dice, yo sé que esto es lo que indica la Biblia, pero yo estoy esperando que el Espíritu me diga qué es lo que yo debo hacer. Ahora, yo no estuve en ese lugar, pero si hubiera estado en ese lugar del que lo interpeló, le hubiera dicho, mi hermano querido, el Espíritu es el que te dice en la Biblia qué es lo que tenés que hacer. ¿No es cierto? Pedro lo expresa claramente, yo no lo puedo expresar tan bien, pero dice en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la Biblia a ellos por Dios y me haré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, ¿cuándo es que Dios se convierte en nuestro Dios? Bueno, cuando su ley, o sea, su carácter, queda escrito por medio de su Espíritu en nuestros corazones. En ese momento, Dios realmente es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. En el tiempo del fin, muchos invocarán pertenecer a Jesús porque están asociados con poderes milagrosos, como ya les he mencionado. Sin embargo, Jesús reconocerá como suyos a aquellos cuyos corazones reflejan su carácter, y su carácter es su ley. Apocalipsis lo revela claramente. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese fue el problema de Lucifer, mis hermanos. Quería ser Dios sin ser como Dios, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. ¿Saben? Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Ahora, hay otra cita que apareció en Review and Heralds hace muchos años, escrita también por la misma inspiración, y dice así: Satanás desea que cada transgresión de la ley de Dios transgresor de la ley de Dios diga ser santo. Esto es lo que él mismo hace. Se siente satisfecho cuando los hombres apoyan su fe en doctrinas espurias y entusiasmo religioso,
porque Él puede usar a tales personas para buenos propósitos en su esfuerzo por engañar a las almas. Espero que ustedes están siguiendo el pensamiento claramente, porque dice del enemigo. Esto es el escenario, mis hermanos, del tiempo del fin. En otras palabras, Babilonia, la gran Babilonia, liderando un movimiento en contra movimiento de contraataque del Espíritu, verdaderamente el Espíritu de Dios. Al pretender ejercitar poderes sin condescender con la ley de Dios. Ustedes pueden imaginar que realmente Dios bendiga a alguien que no quiere obedecer lo que Dios le pide que obedezca. Yo no lo puedo creer. Y no es así. Y me temo que hay muchos adventistas que son vulnerables y la razón la constituye básicamente la carencia de poder que se adquiere, ese poder que se adquiere por la palabra de Dios. Por eso es que le damos esos premios a los que leen la palabra de Dios. Porque el poder para entender y distinguir el error de la verdad lo da la palabra de Dios. No hay otra manera. Cuando la palabra de Dios llega a ser para nosotros algo poderoso, esas realidades sensoriales que nosotros vemos, que yo a veces las veo por televisión, también las veía, ya no miro más esos programas, esas realidades sensoriales que muchos apetecen cuando se trata de religión, carecen de valor. Yo les hablé aquí de esas risotadas por horas y horas y horas que le atribuyen al espíritu y esas charlatanerías